Antecedentes. Las hambrunas, parasitosis e infecciones del aparato digestivo han acompañado a la humanidad desde sus orígenes. Como cazadores y recolectores, los hombres del Paleolítico con frecuencia ingerían insectos, plantas o carne y vísceras en mal estado. También se alimentaban de animales parasitados. Con la Revolución Neolítica se dio la primera transformación radical de la forma de vida de la humanidad. Su alimentación cambió drásticamente cuando dejó de depender de la caza, la pesca, la recolección y hasta la carroña. Una dieta escasa e inconstante, pero diversa. Paradójicamente, la agricultura y la ganadería empeoraron en ciertos aspectos sus condiciones de vida debido a que les proporcionaba una dieta menos variada, a pesar de tener un suministro más constante de alimentos. El sedentarismo y el aumento de la densidad de población también trajeron peores condiciones sanitarias y de alimentación que hicieron que algunas enfermedades del aparato digestivo se volvieran endémicas. La medicina egipcia ha sido reconocida como una de las más desarrolladas y completas del mundo antiguo. En Egipto, la medicina está especializada. Hay un médico para cada enfermedad y en todas partes hay un gran número de médicos. Unos se ofrecen como médicos para la vista, otros para la cabeza, otros para los dientes, otros para el vientre, otros para las enfermedades internas. Como ejemplo de lo anterior, el papiro Chester Beatty VI del Imperio Medio es un tratado de proctología, y en el papiro de Evers se describen más de 20 enfermedades del aparato digestivo. Se usaban los laxantes como el ricino y el sen para algunas dolencias gástricas que eran frecuentes en aquella época. Contra los parásitos intestinales se recomendaba la corteza de granado. Irinacti, de la 10ª dinastía, 2125 a.C., fue un médico de la corte que se especializó en gastroenterología y proctología. Las enfermedades digestivas en la época prehispánica. En tiempos de Moctezuma Xocoyotzin, había una gran mortalidad de niños pequeños debido a las diarreas y las enfermedades respiratorias, en especial neumonías y bronconeumonías. Los médicos mexicanos prehispánicos prestaban atención a la diarrea. Las diarreas eran llamadas Aapitzali y Tequilitztli. Otro nombre era Nooquilitztli. Los médicos indígenas hacían una clara diferencia entre diarreas acuáticas y frías y aquellas que se acompañaban de sensación de ardor o quemadura en el ano. También mencionan las cámaras de sangre, que corresponde a la disentería. En náhuatl, disentería se decía Teococosihuixtli, que quiere decir enfermedades de los dioses. Existen dos grupos principales de disentería, la amibiana y la microbiana. Ambas se derivan de la contaminación de los alimentos o de las manos con heces fecales. Era costumbre en las chinampas el fecalismo al aire libre, por lo que algunos autores las han llamado enfermedades chinamperas. Para tratar la disentería, el Códice de la Cruz Badiano recomienda hojas de xochocotl, hojas de guayabo, las cuales tienen efectos astringentes y amibicidas. En ese mismo texto se mencionan otras enfermedades digestivas como la dispepsia, la inflamación del vientre y del estómago, el dolor del vientre, los parásitos y lombrices, que se han de eliminar purgando con habas de indias, que es una planta de la familia de las faciolaceas, conocida como ayocote, la cual es aún reputada de tener ese efecto. También se reconocían las hemorroides y los condilomas. En Setochtli, 1453, año 1 conejo, hubo una hambruna que diezmó a la gente. El Códice Chimalpopoca registra esta calamidad. De aquí resultó una grandísima hambre, y tanto que llegaron estos pobres mexicanos a comer raíces de tulín y otras raíces de hierbas silvestres, por no tener cosa que comer. Y llegó a tanto la penuria, que se vendían los unos a los otros por precio de maíz. Y fuese el valor y precio de una doncella 400 mazorcas de maíz, y el de un mancebo o mozo fuesen 500 mazorcas. La conquista. Los españoles que embarcaron para América estuvieron expuestos a o padecieron gripe, viruela, sarampión, tifus y paludismo, además de las enfermedades de origen africano que contrajeron a su paso por las islas de Cabo Verde, y contagiaron de estas a los indígenas americanos, quienes por no tener defensas contra ellas, padecieron graves y repetidas epidemias. Durante el sitio de México Tenochtitlán, los españoles bloquearon las salidas de la ciudad y cortaron el acueducto que traía agua a la ciudad.
los sitiados carecieron de agua potable y tuvieron que recurrir al agua salobre y contaminada de desechos y muertos del lago de Texcoco, con lo que la incidencia de enfermedades infecciosas y disentería fue enorme. Las enfermedades del aparato digestivo en la época colonial. La conquista española trajo consigo a la medicina humoral, según la cual todas las enfermedades eran producto del exceso o falta de alguno o varios de los 4 humores: bilis, flegma, sangre y melancolía o bilis negra. La obra de Alonso López de Hinojosa, escrita en 1578, nos habla del dolor de estómago, al que le asigna 2 causas principales. Una es la ventosidad del estómago y la otra la mala complexión del hígado. Llama la atención su afirmación de que el hígado hace la sangre para todos los miembros del cuerpo, como lo había señalado Galeno 1000 años antes. En su texto menciona los distintos abscesos, apostemas del hígado y su tratamiento. Agustín Farfán dedica un largo capítulo a la flaqueza del estómago, con lo que designaba la falta de digestión, con eructos y acedías en algunos casos y vómitos en otros. Señaló que cuando en las diarreas con sangre, la sangre sale mezclada con el excremento, es porque la hemorragia proviene de una llaga en las tripas altas, intestino delgado, y si solamente está rodeando a las heces, significa que procede del colon. En gastroenterología en el siglo XIX, si tenemos una gastritis, es decir, una inflamación del estómago, no quiere decir lo mismo que ahorita, ahora ya decimos más cosas, tiene que haber ácido, tiene que haber. Dejemos la inflamación del estómago. Si el estómago está hinchado, está inflamado, se hace una sangría, generalmente en las venas del codo del lado del estómago, y se supone que por ahí van a salir esas sustancias, y el estómago tiene más facilidad para componerse. Esto suena a ciencia ficción en la actualidad, ya no se hace prácticamente, más que en poquísimos casos, pero lo que es real es que sí funciona. Se pueden atraer sustancias a sacar un poco de sangre por una vena. Ahora, la sangría tiene toda una combinación de situaciones. Había médicos que sangraban en el pie del lado contrario para jalar las sustancias por todo el cuerpo y que salieran sin que causaran una baja brusca y aguda. Otros lo hacen simplemente en el brazo del otro lado. Y esto trae discusiones, hay 3 siglos de discusiones sobre esto. Del siglo XVI al siglo XIX se la pasan discutiendo qué es mejor. Los árabes decían que había que llevarlas muy lejos y lo llamaban revulsión. Los europeos decían que mejor más cerca para que fuera directo. Pero lo importante es que saca sustancias y que en cierta forma los síntomas mejoran. De la ictericia, Farfán dice que su causa es criar el hígado mucha cólera con la sangre y no caber toda en la vexiga de la hiel, la vesícula biliar, o por estar opilados, o sea obstruidos, los caminos con un humor grueso, ictericia obstructiva. Gregorio López, un extraño personaje de quien se ha dicho que podía ser hijo de Felipe II, incluyó en su popular obra Tesoro de Medicinas tratamientos para muchas afecciones hepáticas como las opilaciones, obstrucciones, que corresponde a diversas enfermedades que causan ictericia, el cerramiento o constreñimiento de las venas que están en su interior. Parece referirse a la cirrosis, el hígado con podredumbre y el dolor hepático, aunque nunca menciona la posibilidad de operar en ninguna de estas condiciones. En 1613, el escritor Mateo Alemán describe la enfermedad y muerte de Fray García Guerra a causa de un absceso hepático. Presentó un cuadro febril con aumento de volumen y dolor en el hígado. Tratado con sangrías y una punción torácica alta, no pudo sobrevivir. Como hecho excepcional, se le practicó la autopsia, lo que mostró un gran absceso hepático, cuyo origen muy probablemente era amibiano, que ya desde entonces era frecuente. En 1783 coincidió una grave epidemia de disentería con la presencia de tumoraciones en el hígado, sugerentes de abscesos o apostemas, llamados entonces obstrucciones inflamatorias del hígado. El protomedicato convocó a un certamen sobre dicha enfermedad. La gastroenterología en el siglo XIX mexicano. Durante el siglo XIX se presentaron enfermedades antes jamás vistas en México y tratamientos que admiraron a la comunidad médica internacional. En 1833 se presentó la primera epidemia del cólera en nuestro país. Los primeros casos se dieron en Tampico en el mes de marzo. El 1 de julio ya había casos en Veracruz. El 24 de julio en Guadalajara.
y para el 5 de agosto ya se contaban 3.275 muertos. El cólera llegó a la capital y entre el 28 de agosto y el 4 de septiembre fueron enterrados en el barrio de Santiaguito 1.184 muertos y en San Diego 159, con un total de 14.000 víctimas en la ciudad. Jiménez empieza a hacer autopsias. Las empieza a hacer muy temprano, todavía como estudiante de medicina, alumno de Carpio, la línea sigue. Y él plantea en ese momento que la autopsia no nos va a dar datos de la lesión de los órganos, sino de la dinámica de la lesión. Entonces, ellos tienen la teoría de que después de muerto alguien siguen pasando cosas, hay putrefacción, cambian las sustancias, se modifican los órganos, se acumulan líquidos. Y es como empieza a hacer autopsias. Después pasa a analizar las neumonías. Y se le ocurre diagnosticar algo que era frecuentísimo en México y que fue su descubrimiento clave, que son los abscesos hepáticos. Todavía no diríamos amibianos porque no se conocía la amiba, pero él encuentra que hay dos tipos de abscesos hepáticos. Unos que son los más frecuentes, en el que el pus es oscuro, como con sangre, llega a tener color de chocolate, dice él. Y los otros que tienen pus, el pus amarillo verdoso, como el que conocemos, que son más raros. Ahora sabemos que los de pus achocolatado son abscesos hechos por amibas. La amiba llega al hígado, se come el hígado y va dejando este componente de sangre que se convierte en pus. No es una infección purulenta en el sentido de un barro o de un absceso común y corriente. Los padecimientos más comunes hasta finales del siglo XIX fueron diarreas, disenterías, abscesos hepáticos y fiebres tifoideas. Importantes avances en las técnicas de diagnóstico permitieron identificar las intoxicaciones con plomo y su relación con las cañerías de barro vidriado. Ya a fines del siglo, el doctor Manuel Toussaint realizó la primera colecistectomía y una de las primeras gastrectomías resecando un cáncer gástrico. En el Instituto Patológico Nacional que dirigía Toussaint, se estudió la relación entre la disentería, los abscesos hepáticos con pus oscuro y la ingesta de pulque contaminado principalmente con amibas. Debemos recordar que las amibas fueron identificadas apenas en la primera década del siglo XX. También realizó los primeros estudios sistemáticos acerca de la anatomía e histología patológicas de la cirrosis hepática, litiasis biliar y cánceres del aparato digestivo. Se hicieron constantes en la epidemiología mexicana y temas obligados de abordar al irse configurando la gastroenterología como una especialidad. Nace la gastroenterología como especialidad en México. México desarrolló una importante escuela de gastroenterología en los años 20 en el Hospital General de México, la cual se diversificó conforme se multiplicaron, décadas después, los centros especializados de atención. En 1925, el doctor Abraham Ayala González transformó los pabellones 19 y 20 del Hospital General de México en servicios de gastroenterología. En pocos años se consolidó la especialidad en México gracias a la incorporación al diagnóstico de los equipos y aparatos más modernos de su época, como las sondas de Cerda, de dilatadores esofágicos y de gastroscopios y esofagoscopios de tubo rígido metálico, el gastroscopio de Elsner, sondas duodenales y los tubos de Fosher. En 1929, los doctores Darío Fernández y Abraham Ayala González realizaron la primera esofagoplastía pretorácica. En 1937, el pabellón 24 del Hospital General fue dotado de rayos X, laboratorio químico, de un quirófano propio y de salas de endoscopías en las que se disponía de gastroscopios modernos, como el semirrígido de Schindler, que significó una gran ventaja, ya que los anteriores eran tubos rígidos de metal y pasarlos hasta el estómago no era solamente difícil, sino muy riesgoso. En la gastroenterología quirúrgica, Ayala González destacó en la cirugía de resección gástrica y esofágica y fue pionero y modelo en la práctica de dilataciones esofágicas consecutivas a quemaduras por cáusticos. Clemente Robles llevó a cabo numerosas gastrectomías y colecistectomías e inició la cirugía del páncreas en la década de los 30. En 1949, realizó la primera derivación espleno-renal para controlar la hipertensión portal en la cirrosis. Rafael Tinajero Ayala perfeccionó los estudios endoscópicos logrando un nivel de excelencia difícilmente superado. María Elena Villalobos, Alejandro Celis, Jorge Flores Espinosa y Joaquín Fragoso
lograron la opacificación de la circulación venosa del hígado inyectando medio de contraste a través de la vena umbilical, primera a nivel mundial en 1950. El doctor Fournier, que era, pues era muy activo, muy jovial, muy alegre, en fin, él se va a Europa, se va a Francia en varias ocasiones y ahí tiene oportunidad de asistir a las clases con los maestros de la gastroenterología en Francia. Y entonces él aprende varias cosas que se trae después a México. Aprende aspectos sobre todo de laboratorio, de análisis de jugo gástrico, que no se hacía en México todavía en esa época, ¿verdad? Y de algunos otros exámenes de laboratorio, y además estudios de coprología clínica, o sea, examen de las materias fecales para buscar los parásitos o las bacterias, en fin, lo que hubiera. Y él lo aprende a hacer, y junto con eso aprende a hacer la rectosigmoidoscopía, que tampoco se hacía entonces en México. Y de alguna manera empieza él a hacer estudios endoscópicos en México. El 16 de julio de 1935 se funda la Asociación Mexicana de Gastroenterología y en septiembre se publica el primer número de la Revista de Gastroenterología de México. La cátedra de clínica del aparato digestivo se impartía en la Escuela Nacional de Medicina de la UNAM en 1934. Fue también don Abraham quien inició los cursos formales de la especialidad en 1936. En la cirugía de las vías digestivas destaca la técnica refinada y segura del Dr. Gustavo Vaz Brada, al realizar apendicectomías a través de pequeñísimas incisiones y en tiempos sumamente cortos. El más conocido de sus pacientes a quien practicó la apendicectomía fue el presidente Lázaro Cárdenas del Río, a quien operó en el recién estrenado pabellón Gastón Melo del Hospital General. Se han escrito importantes libros de gastroenterología en México, como los siguientes: Enfermedades del aparato digestivo, Dr. Eduardo Lamic y Díaz, 1898. Manual de patología digestiva, Dr. José Tomás Rojas, 1936. Semiología del aparato digestivo, 1946, y la cirrosis en México, 1965. Jorge Flores Espinosa. Aparato digestivo, Norberto Treviño Zapata, 1955. Bibliografía mexicana del absceso hepático, Raúl Fournier, 1956. Gastroenterología, Mario Rebolledo Lara, 1958. El enfermo ictérico, 1961, e hígado y vías biliares, 1968. Horacio Ginich. Amibiasis, Bernardo Sepúlveda, 1976. Esófago normal, esófago patológico, Vicente Guarner, 1986. Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del hígado y las vías biliares, Misael Uribe y Enrique Wolpert, 1985. Introducción a la gastroenterología, José de Jesús Villalobos Pérez, 1988. Tratado de gastroenterología, Misael Uribe, 1996. Principios de gastroenterología, José de Jesús Villalobos, Miguel Valdovinos D. y Marco Antonio Olivera, 2000. En 1946 se estableció en el pabellón 9 del Hospital General el Hospital de Nutrición, hoy Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Bernardo Sepúlveda, en la Clínica Mayo de Rochester, junto con A. Osterberg, desarrolló una técnica para determinar la bilirrubina en sangre, separando y cuantificando tanto la conjugada como la no conjugada o indirecta. Posteriormente, sentó las bases del estudio de laboratorio de los pacientes con padecimientos del hígado, incluyendo pruebas funcionales hepáticas y biopsia. El estudio de la cirrosis hepática lo empezamos hace aproximadamente un poco más de 30 años. Es decir, es un estudio que lleva un buen tiempo de realizarse. Lo empezamos junto con el doctor Marcos Rotkin y el doctor Rui Pérez Tamayo. En una primera fase, lo que hicimos fue ver por qué existía un excesivo depósito de tejido fibroso en el hígado y posteriormente demostramos que la fibrosis hepática puede ser reversible. Nuestros primeros trabajos se centraron en el desarrollo de una droga antifibrótica que era la colchicina,
que sirvió para mostrar que había pacientes en los que podíamos revertir la fibrosis. Posteriormente, con el advenimiento de la biología molecular, hemos ido investigando todavía más cuáles son los factores que predisponen a los individuos mexicanos y a nivel universal en relación a la posibilidad de desarrollar cirrosis hepática. La formación de gastroenterólogos mexicanos en el extranjero. A partir de la creación de la Secretaría de Salubridad y Asistencia en 1942 y en las décadas posteriores, viajaron al extranjero importantes figuras de esta especialidad a completar su formación. Vaz y Subirán establecieron las políticas para la preparación de médicos en las funciones que esperaban en los nuevos servicios y hospitales. Los trasplantes hepáticos. En 1985, en la Clínica del Hígado del Instituto Nacional de Nutrición, se iniciaron los trasplantes hepáticos con Héctor Orozco y Héctor Dilis, quienes con Carlos Chan cubren un cuarto de siglo en este tipo de procedimientos. En el IMSS, Alberto Holm realiza en 1993 un trasplante hepático, pero esta vez en un paciente ya no con cirrosis primaria, sino secundaria consecutiva a infección por hepatitis C. En la clínica de páncreas, Manuel Campuzano realizó duodenopancreatectomías que significaron éxitos importantes. El Círculo de Estudios sobre Amibiasis. En el principio de los años 70 del siglo pasado, el doctor Bernardo Sepúlveda en el Instituto Mexicano del Seguro Social instituyó el Centro de Estudios sobre Amibiasis. Lo que hizo este centro fue llamar la atención al mundo sobre el problema de la amibiasis y que la ciencia no había mostrado interés en analizarla. Gracias a ellos se establecieron seminarios internacionales cada 2 o 3 años y lo que era una de las áreas menos abordadas de la investigación médica se convirtió en un tema muy importante. Vinieron investigadores prácticamente de todos los continentes y gracias al impulso que dio este Centro de Estudios sobre Amibiasis, la amibiasis es ahora una de las enfermedades mejor conocidas y también una de las enfermedades que empiezan a controlarse mejor. Hay congresos de las diversas especialidades, en la gastroenterología en especial. Hay una Asociación Mexicana de Gastroenterología muy avanzada, a primer nivel en el mundo, reconocida por la Organización Mundial de Gastroenterología y que participa en los congresos mundiales y además de los congresos, vamos a decir, continentales, de los Estados Unidos, Sudamérica, Centroamérica y los europeos. Y entonces, con esto, pues está al día en la especialidad. Debe de participar en los congresos como oidor y como participante cuando tiene algo que comunicar. Los programas que se establecen son muy buenos y se establecen de acuerdo con los problemas fundamentales de cada especialidad. En la gastroenterología hay el Congreso Nacional de Gastroenterología y dentro de esos congresos se lleva a cabo también algunos aspectos especiales, por ejemplo, de patología. Luego hay, desde luego, de otras especialidades de páncreas o de tubo digestivo, de esófago ya, de los órganos en especial por su patología, de esófago, de estómago, de intestino delgado, de vías biliares, de páncreas, como mencionaba. Y eso pues hace que el médico esté al día en la especialidad y que se vea también estimulado y comprometido para trabajar dentro de esos campos. Se reconoció el papel del neumogástrico y se concluyó que cuando los tratamientos a base de anticolinérgicos no daban los resultados esperados, había que abrir paso al contenido gástrico. Se comenzó por hacer piloromiotomías y piloroplastías para llegar ya a fines de los 50 a la vagotomía troncular, aunada a estas técnicas derivativas o a la gastroyeyunoanastomosis. Los tratamientos médicos han evolucionado. De los anticolinérgicos y las dietas lácteas, se pasó a la inhibición de hormonas inductoras de la secreción de ácido. Los inhibidores de la bomba de protones se usan desde 1989 en el tratamiento de la dispepsia, la úlcera péptica, la hemorragia del tubo digestivo, el síndrome de Zollinger-Ellison y la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ERGE.